Hola amigos, un poeta loco, contrario a sus políticas, casi le quita la vida. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, hablaba alto y claro sobre los graves problemas que aquejan a Europa, y por eso tal vez era un indeseable tanto para el radical de izquierda, autor de los disparos, como para los globalistas de la Unión Europea, la OTAN y Soros. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido al canal Desde mi punto de vista. Bueno, la noticia ya la conocen, casi fue un magnicidio. Ahora se sabe que Robert Fico está fuera de peligro tras el atentado contra su vida perpetrado por un loco radical que resultó detenido. Y todos se preguntan ahora cuál fue el móvil de ese intento de asesinato, si acaso fue un lobo solitario o actuó por mandato de algún grupo de poder. Y surgen teorías como la de Scott Bennett, exoficial de guerra psicológica del ejército de Estados Unidos, que compara ese conato de magnicidio con el que sufriera John Kennedy a manos de Harvey Oswald en el año 63. Según Bennett, el terrorista de 71 años de nombre Juraj Sintual, igual que Harvey Oswald, es el asesino ideal para esas operaciones, con fuertes prejuicios sobre la historia de su país, muy cargado ideológicamente y sobre todo intransigente, con fuertes explosiones emocionales como las que te llevan a apretar el gatillo y disparar 5 tiros sobre una persona sin mayor contemplación. Otro factor sospechoso que recuerda al asesinato de Kennedy es que, en este caso, los servicios secretos eslovacos dejaron muy expuesto al primer ministro, igual que Kennedy, que fue asesinado cuando su vehículo ralentizaba por obra misteriosa de la CIA. Pero el paralelismo fundamental, según Bennett, es que si Kennedy fue asesinado por el Estado profundo americano en 1963 debido a su política de distensión con la Unión Soviética tras resolverse la crisis de los misiles cubanos, Fico fue también blanco de otro Estado profundo que tenemos en Europa y para quien el primer ministro de Eslovaquia era un elemento indeseable que había que poner fuera de juego. Efectivamente, el primer ministro eslovaco es conocido por su posición antimilitarista y su oposición al rearme de Ucrania y a dar más dinero al corrupto gobierno de Zelensky, y en definitiva, por su crítica feroz al apoyo bélico de la OTAN. Fico ya dijo que la guerra de Ucrania terminaría en un baño de sangre inútil, como de hecho está pasando. Así que según esta teoría, el sicario zurdo de 71 años es más bien un loco voluntario que le ha salido gratis a ese estado profundo que en este caso está sin duda conectado con la OTAN y con la propia Unión Europea, organismos empecinados en aumentar su zona de influencia en Ucrania, pero aplastando a Rusia. Robert Fico, igual que el presidente húngaro Viktor Orbán, son sin duda hombres abiertamente en contra de esa política imperialista de la OTAN y a favor de la soberanía de los Estados europeos. Curiosamente, ambos tenían en común también su antiglobalismo. Fico no tenía pelos en la lengua para oponerse a la inmigración descontrolada que nos impone la Unión Europea con cuotas arbitrarias de inmigrantes que incluyen la entrada masiva de personas de religión musulmana que, como se está viendo, además de no integrarse, están socavando los cimientos cristianos sobre los que se asienta Europa. Cuando la pandemia del COVID, Fico se oponía a que otros entes globales como la Organización Mundial de la Salud dictaran la obligación de vacunarse so pena de sufrir una especie de muerte civil. Ahora Fico ha dicho que no iba a tolerar que Eslovaquia firmara un tratado de pandemias con la OMS que supone implícitamente la aceptación de un gobierno mundial. Para Fico había una conspiración entre la jefa de la Comisión Europea, von der Leyen, y la farmacéutica Pfizer, que obliga a Eslovaquia y a todos los países a transferir millones de euros a la Pfizer dentro de 2 años, a pesar de constatarse efectos adversos de la vacuna, como han denunciado hasta la fecha más de 45.000 personas solo en Europa.
Fico ha sido también un claro defensor de la familia y de sus valores tradicionales, como algo esencial de nuestra sociedad europea que tenemos que defender, y por eso milita abiertamente contra esa promoción del mundo LGBTIQ que pervierte a la infancia, además de condenar a las sociedades al suicidio demográfico. Fico, en definitiva, demostró valientemente que es un patriota eslovaco y para mí también un gran patriota europeo, porque sin duda ha tenido que afrontar mucha presión de ese Estado profundo redactor de la Agenda 2030 y que a través de la Unión Europea viene a condicionar la libre voluntad democrática de los ciudadanos del viejo continente. Ante esa realidad, tenemos también, lamentablemente, unos medios de comunicación que, además de ser cómplices, son vasallos de ese globalismo que Robert Fico combate. Los titulares de las televisiones, radios y periódicos europeos, tras ese conato de magnicidio, no han podido ser más tendenciosos, tildando a Fico de extremista, prorruso y ultraderechista. Pero fue precisamente Fico que también los puso en entredicho al revelar cómo la Open Society de George Soros financia a medios de comunicación y políticos dóciles con el globalismo. Sin duda, el atentado fallido contra Robert Fico ha puesto en guardia al establishment progre de Europa, muy temeroso de perder el poder ante las elecciones al Parlamento Europeo previstas para el 9 de junio. El lobby woke que tenemos en Bruselas habla de que el atentado pone en evidencia el peligro de polarización y radicalismo, al tiempo que advierte de la desinformación y promete combatirla. Pero esto es muy curioso, este fenómeno de la transposición de la propaganda progre, porque la verdadera violencia, la intolerancia y la desinformación vienen precisamente de esa izquierda desnaturalizada que convierte a sus seguidores en fanáticos desalmados, capaces incluso de matar a un primer ministro. Deseamos al presidente de Eslovaquia, Robert Fico, un pronto restablecimiento. Su presencia y su lucha son imprescindibles para la resistencia y pervivencia de Europa y sus valores precisamente ante los comicios del Parlamento Europeo. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Agradezco sinceramente que te suscribas a este canal que hago con total y absoluta independencia. Es el apoyo que te pido a esta batalla cultural en defensa de nuestros valores cristianos y en apoyo de una información veraz que se ignora y pisotea a diario en los medios de comunicación tradicionales. Hasta pronto.